Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. Estamos en miércoles 11 de marzo de este 2026. Si tenemos que hablar el conflicto armado que se tiene en Medio Oriente, estamos en el 12º día. Hay mucho que se puede hablar, se puede especular. Tenemos a un presidente, Donald Trump, que ha estado haciendo una serie de, no sé si decir advertencias, amenazas, de que el ataque masivo o el Big Day va a llegar. Lo mismo que hemos escuchado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, decir lo mismo. En nuestro programa del día de ayer habíamos comentado que iban a ser los ataques más brutales en lo que marcaba la 11ª fecha, pero según los datos que vamos registrando, pues parece que todo esto todavía queda en una advertencia. Sin embargo, lo cierto es que sí estamos viendo que hay una interrupción en el suministro de petróleo para el resto de Medio Oriente, y no nos olvidemos que el estrecho de Hormuz es un lugar vital para que estos hidrocarburos, o igual llámele al petróleo, estos barriles de petróleo puedan circular. Y precisamente en toda esta región donde ahora mismo está el conflicto, pues son vecinos, Emiratos Árabes Unidos, igual que Irán, Qatar, y de los principales productores de petróleo, pues están ahí, también está Irak. El tema pasa porque los países de la región, o de esa región, hablando propiamente de India, de China, Europa, son extremadamente dependientes de este producto energético, porque por su cuenta ellos no lo producen. Entonces, si uno ve la situación que ahora mismo representa para toda esta región, el no tener el suministro, que no les esté llegando el petróleo para que en sus refinerías pues empiecen a convertirlo en gasolina, diésel, porque eso tampoco es que va a hacer que lleguen y automáticamente se va a convertir en este líquido necesario para el transporte y la energía. Y ellos están viendo ya, en medio de la especulación también de los mercados, que hay una alza de precios. Y a esto hay que sumarle que automáticamente comienza con la subida de la inflación. Entonces, por donde usted lo vea en este momento, por mucho que Estados Unidos tenga la victoria o que esté ganando, o como quiera mejor decirlo el presidente y el secretario de Guerra, aquí quienes realmente están perdiendo pues son los que ni siquiera están participando en este conflicto. Ahora, no me da pena para nada que uno de los principales importadores de este petróleo sea China y que ellos estén sufriendo. Claro, ¿no? Sería lo mejor en realidad. El problema es que cuando ya hablamos sobre el suministro de petróleo, también estamos hablando de la economía. Y la hegemonía mundial la tiene Estados Unidos, porque se ha encargado desde el siglo pasado de que se debe comerciar el petróleo solamente en moneda estadounidense. En dólares, pues, dólares estadounidenses. El que no haya flujo del petróleo también significa que no está produciendo China, no están produciendo otros países de la región, no están pagando su deuda pública con los Estados Unidos. Algunos han comprado deuda del Tesoro para también ganar algo de interés, pero también tienen que pagarlo. Entonces, todo este ciclo medio complejo, para poder hablar en cuanto allá a la macroeconomía, va a ser afectado. Y por eso es que tenemos a un presidente al que yo vengo diciendo esta semana y parte de la otra, de la anterior, que va a verse forzado el presidente a tomar una dura decisión. Incluso hay quienes ya están hablando de que Estados Unidos sí se va a salir esta semana de la guerra. Puede que incluso demore hasta máximo la próxima semana, pero algunos vaticinan que ya lo van a hacer. Pero no necesariamente va a ser una salida victoriosa, por mucho que se lo plantee como tal.
Porque lo que va a quedar detrás de estos ataques es lo que realmente no se va a poder cuantificar. Todavía no estamos viendo el contraataque de los yihadistas iraníes. Tenemos a sus países vecinos que por ahora también están como en una especie de contingencia porque han sido atacados. Y ellos fácilmente podían también hacer una declaración de guerra ante estos ataques iraníes. Sin embargo, si se dan cuenta, el tema económico es realmente predominante en esta región. Porque hacer una declaración de guerra abierta implicaría entrar en una guerra oficial. Y todos estos productores de petróleo pues van a estar bajo la amenaza de cualquier ataque. Y ahí sí, créanme, lo que se va a venir podría ser incluso más catastrófico, como algunos apocalípticos tratan de relatarlo si llegáramos a una guerra nuclear. Porque el tema de la economía puede realmente tener un grave peso y afectar realmente no solo a estos países de esta región, sino a nivel global. Vamos a ver qué es lo que destacan entre lo más importante para esta jornada sobre esta operación militar contra Irán, que ya está en el 12º día, hoy miércoles. Todas las miradas se centran en los mercados energéticos internacionales tras el ataque a varios buques de carga en el crítico punto de estrangulamiento de la cadena de suministro del estrecho de Hormuz frente a las costas de Irán, mientras que los líderes de las principales economías del mundo acordaron la mayor liberación de reservas de petróleo de energía en la historia. Le voy a contar un poquito, para que usted tenga una idea. Se ha llegado a un acuerdo que no se había llegado realmente en 52 años. Mire este artículo que dice: los miembros de la AIE aprueban por unanimidad la liberación de 400 millones de barriles de reservas de petróleo, la mayor de la historia. Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron por unanimidad hoy liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, la mayor liberación coordinada de existencia en los 52 años de historia de la agencia. El comunicado busca abordar las interrupciones del suministro causadas por el cierre casi total del estrecho de Hormuz durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El flujo de petróleo a través del estrecho ha caído a menos, escuche esto, a menos del 10% de los niveles previos al conflicto. Esto, según esta agencia AIE, lo que ha obligado a los productores de la región a cerrar o reducir la producción. Los desafíos del mercado petrolero que enfrentamos no tienen precedentes en escala, por lo tanto, estoy muy contento de que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de un tamaño sin precedentes, es lo que dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en un comunicado. Esta liberación duplica con creces el récord anterior de la AIE de 182 millones de barriles establecidos en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Se trata de la sexta acción coordinada en la historia de la AIE. El anuncio no frenó el aumento del precio del petróleo. Al mediodía en Nueva York, los precios del petróleo subían más de un 4%. A ver, usted sabe que nosotros también, al momento que hacemos una lectura de algún informe, lo que le invitamos es a ser bastante crítico, a ejercitar su actitud crítica. Porque otra vez, la información que recibimos casi siempre es la información que ellos, quienes son parte de este sistema, quieren que lo sepamos y de la forma en cómo debemos entenderlo. Sí, esta es una reacción que nos parece interesante para ver cómo pueden estabilizar los mercados, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que se dicen simplemente a medias. Yo me he tomado gran parte de este programa hace tan solo una semana para más o menos explicarle y se lo voy a tratar de resumir otra vez. Hay una tremenda especulación en los precios del petróleo. Un petróleo que en la bolsa de valores se compra, digamos, si fuera en la fecha de hoy, es como si lo hubiéramos comprado hace 3, 6 meses, dependiendo. Pero se fija la compra en la fecha de ese día. Incluso mucho de este petróleo, que todavía no ha llegado a los Estados Unidos, es como una especie de promesa de compra, pero pagada.
Porque usted no vaya a creer que inmediatamente llega el petróleo y automáticamente al día siguiente ya está listo para su venta como gasolina para aviones o igual el diésel. No, no es así. No es la forma de cómo se extrae, se refina y se produce y además se lleva al mercado. Sin embargo, tenemos a los principales especuladores. Ahora, hay datos que, por ejemplo, la gente tampoco te lo van a decir. A nosotros, en uno de los análisis que también habíamos realizado hace unas cuantas semanas, habíamos dado a conocer que el precio del barril de petróleo estaba en lo más mínimo. Y que, por supuesto, si los países exportadores de petróleo o los de la OPEP, adicionalmente a los que también forman parte de esta AIE, si ellos están produciendo y vendiendo poco petróleo, entonces la demanda, cuando hay poca demanda, entonces también pues la oferta la tienen que bajar, porque si no van a estar produciendo en vano. Y cada vez que produzcan más, su petróleo va a costar menos. Y eso es lo que ha venido pasando en lo que va de finales del año pasado y principios de este 2026. Los precios del barril del petróleo estaban bastante bajos y esto estaba afectando su economía de estos productores de petróleo, países productores de la OPEP. Sin embargo, esto debería de haberse reflejado en los mercados mundiales. Pero no necesariamente hemos visto, por ejemplo, que si en algún momento de la administración de Joe Biden o en los últimos 5 o 6 años, que el precio del petróleo con una inflación del 9.1% había alcanzado, por decirle solamente, $3, $4, no habíamos visto ese impacto al momento que años después drásticamente rebaja incluso a menos de la mitad el barril del petróleo. Sí, incluso por debajo de los $50 el barril. ¿Se da cuenta? Nosotros deberíamos, como ciudadanos que consumimos la gasolina y el diésel, deberíamos haber visto este mismo decrecimiento en los precios de esa manera brutal, comprando tal vez la gasolina en menos de $2 el galón. Pero esto no se ha registrado. Incluso podríamos decir que antes de que comience la incursión militar de Estados Unidos en Irán, o por lo menos en lo personal, cuando hice un viaje hasta el estado de Virginia, desde el estado de la Florida, tanto en lugares como de Georgia o propiamente en Carolina del Norte, encontré la gasolina más barata a $2.50. Sí, $2.50. Sin embargo, no había visto en ningún lado que realmente estuviéramos comprando la gasolina a $2 o menos de $2 el galón. Pero teníamos los precios, revise usted, por debajo de los $50. ¿Cómo se justifica en una economía donde dicen que no hay especulación, que no hay manipulación por parte de estos mercados o estas bolsas de valores? ¿Cómo explicas entonces que si estando ahora en más de 100, escuche lo que le voy a decir, si está a más de 100 el barril de petróleo y más o menos estamos ahora a 3.60, ¿por qué cuando estaba en 50 o menos, por qué no estábamos pagando menos? Es que son cosas tan lógicas que la gente, por creo ser tan lógico, ni siquiera se lo pregunta. Usted recordará que Joe Biden, para tratar de estabilizar los precios del petróleo, liberó de nuestras reservas cuánta cantidad de petróleo. ¿Y sabe a quién se lo vendimos todavía? Se lo vendimos a China. Se lo estuvimos dando a China y no en una tanda, en 2 tandas. Bueno, de lo que se sabe se le entregó en 2 tandas. Supuestamente para estabilizar los mercados. Le digo, es terrible cuando ya uno empieza a investigar cómo de sinvergüenzas son quienes manejan toda esta industria de energía. Sin embargo, en tan solo ahora ya 12 días del conflicto, a ellos, a los que están arriba, no les interesa especular con los precios del petróleo, que al final pues termina siendo convertido en gasolina o en diésel, que son de necesidad diaria o una de las necesidades primarias aquí en las familias estadounidenses. Seguramente pues habrá una escala de prioridades, entiendo. Una de ellas será proveer un techo donde vivir. O tal vez para otros será más importante, en el primer lugar, comer, después vestirse, poner transporte,
poner un techo. Todo el mundo tiene una forma de cómo tener sus prioridades, pero entre ellos pues está el movilizarnos. Y para ello necesitas tener gasolina, necesitas tener energía barata para poder tú seguir moviéndote. Y cuando tienes una inflación que va subiendo, tu ingreso se va reduciendo, pero tu sueldo no crece. Entonces tu capacidad de ahorro se acaba. Ahí es donde le digo a esta gente de la élite globalista o los que se encargan del control del Big Energy, de la industria energética, pues simplemente no se tocan el corazón al momento de hacer este tipo de especulaciones. Pero bueno, la noticia es que ahora esta gente ha logrado entrar en un, entre comillas, acuerdo para liberar petróleo de lo que se pone como reserva precisamente para estas situaciones de guerra. Aquí lo interesante es que no se ha declarado oficialmente una guerra. Sí es una situación de emergencia que se tiene, porque lo que ha pasado en el estrecho de Hormuz, que es de donde sale la gran cantidad de petróleo, no solo de Irán, igual de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de cualquier país que esté ahí en la región, pues simplemente no va a salir, no están saliendo. Y por ahí todavía existen algunos fanáticos que están diciendo que la guerra la estamos ganando. ¿Cómo la estamos ganando? La pregunta es esa. ¿Quién está ganando? ¿Cuál es el objetivo realmente en esta guerra o incursión militar para decir, ok, hemos llegado a tal punto y aquí hemos ganado la guerra? O diciendo esto, pues hemos ganado la guerra porque hemos llegado a este objetivo. Es que por donde uno lo vaya analizando, otra vez, quienes realmente pierden a través de estas decisiones políticas son los que están siempre abajo. Tal vez de forma directa todavía no lo estamos sintiendo. Poco estamos todavía viendo que hay un incremento en el precio de la gasolina y el diésel. Igual como ya los supermercados pareciera que se estuvieran adelantando al conflicto y le están aumentando los precios de forma descarada. Y todavía no hemos entrado oficialmente en una guerra. ¿Se da cuenta? Ahí es donde ahora yo creo que usted ya puede darse cuenta de cómo uno tiene que empezar a tener un poco más de actitud crítica para recibir lo que nos tratan de vender, primero, como información. Y segundo, también aires triunfalistas como de victoria en una guerra en la cual, primero, no es guerra, no ha sido declarada guerra oficialmente. Los objetivos aparentemente pues van cambiando de manera en la que va pasando los días. No se sorprenda, le digo otra vez, que puede que entre esta semana, máximo la otra, ya estemos declarando victoria en esta incursión militar y nos estemos retirando. Y quién sabe qué es lo que pasará después de que Estados Unidos salga de esa región. Pero aquí lo importante es que vayamos viendo cómo se van moviendo primero los mercados y por mucho que sea algo macroeconómico, créanme, tiene un impacto en la economía de la clase media baja. Entre más datos importantes que creo que valen la pena mencionar, la Agencia Estatal de Noticias de Omán ha informado que una serie de ataques con drones impactaron tanques de combustibles en el puerto de Salalah. Esto ocurrió pocas horas después de un intento de ataque cerca de la ciudad de Duk, durante el cual se interceptaron con éxito drones aparentemente iraníes. También Anwar Gargash, asesor diplomático de alto rango del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, acusó a Teherán de mentir cuando afirma que solo ataca activos estadounidenses en sus ataques en el Golfo. Las cantidades de misiles y drones revelan una verdad diferente, señalando que los ataques iraníes atacan infraestructura civil e instalaciones vitales sin tener en cuenta a los civiles ni a los inocentes. Agradecemos a Dios por la eficiencia de nuestras capacidades nacionales para repeler estos ataques traicioneros, es lo que dijo el señor Anwar Gargash. Trump insinúa que el conflicto va a terminar pronto. En declaraciones a Axios el día de hoy, el presidente Trump dijo que el conflicto en Irán llegará a su fin pronto, ya que prácticamente no queda nada a lo que apuntar. Un poco de esto y aquello, cuando quiera que termine, terminará. Es lo que dijo el presidente hace prácticamente a mediodía. Bueno, vamos a ir viendo entonces cómo se va desarrollando este conflicto. Creo que lo último que habrá que añadir a esto es la llamada telefónica del presidente Trump a su homólogo Vladimir Putin de Rusia.
Según lo que dicen los informes, Putin ha negado haber compartido información de inteligencia con Irán sobre los activos militares estadounidenses en Medio Oriente. Hemos estado siguiendo los informes que dicen que los rusos estarían compartiendo información con Irán para ayudarlos a apuntar a las tropas y el hardware militar de los Estados Unidos, como puede leer en Just in Russia. Bueno, este es un artículo publicado por The Gateway Pundit. Dice, nuestra opinión sobre este tema, potencialmente espinoso, fue que era lo mismo que estaba haciendo Estados Unidos por Ucrania contra Rusia. E incluso el presidente Donald Trump parecía pensar de la misma manera. Bueno, aquí lo que creo que habrá que destacar es es una afirmación implícita. Mucha gente no lo ve de esta manera, pero Rusia confirma de forma implícita, sin decirlo, que ellos tienen información vital de inteligencia sobre los Estados Unidos, pero que no lo han compartido. ¿Se da cuenta? Ahora, parece mentira, pero para aquellos que simplemente ven este conflicto o ven también la geopolítica como si se tratara de un partido de fútbol entre el Barcelona, el Real Madrid y a ver, vamos a medir fuerzas, parece que también desconocen que más allá del tema político existe también un tema económico que generalmente termina haciendo más presión sobre estos políticos porque esto les puede generar desestabilización en sus sociedades. Por tanto, hasta el mismo Vladimir Putin sabe hasta dónde puede estirar la sábana. Sí, porque saben hasta dónde más o menos pueden llegar. Y Estados Unidos, por mucho que el presidente Donald Trump hable de la supremacía militar que tenemos y la cantidad de equipo militar que podemos brindar y sobre el infinito o la infinita cantidad de municiones que tenemos para esta, otra y cualquier otra guerra, el presidente también reconoce que por muy armados que estemos, existe un tema económico que también lo va a frenar y que incluso lo va a llevar a hablar con el presidente Vladimir Putin. Lo que tal vez no le explican en los análisis geopolíticos es que, guste o no, el mercado energético es el pilar fundamental para la economía del mundo. Y Rusia tiene una gran parte para poder sentarse en la mesa, y digo gran parte de este poder energético, para también poder poner un equilibrio en cuanto a lo que es o lo que llaman la fluidez del libre mercado o de la economía mundial. Entonces, puede parecer, y esto seguramente lo van a utilizar muchos los demócratas, puede parecer que Trump de alguna manera está agachando la cabeza para ver qué puede hacer haciendo o comunicándose con el presidente de Rusia, a ver cómo le hacemos para estabilizar la región. Porque nadie le gustaría, o por lo menos entendemos que si Estados Unidos es aliado de la OTAN y Rusia deja de venderles la energía, ya sea el gas, a Europa, y aunque ya estemos saliendo del crudo invierno, de todos modos Europa necesita de la energía de Rusia. En este momento China puede ser la más perjudicada porque China depende entre un 80 y 90% de la compra de petróleo de Irán para su industria. Pero entonces Estados Unidos tiene que hacer este juego de equilibrio para ver cómo seguimos más o menos manteniendo una cierta paz, digámoslo así, en el mundo. Pero mientras yo esté haciendo lo que yo decido hacer ahí en Oriente Medio, pues no voy a afectar a mis aliados o a los que por lo menos no puedo también tenerlos como enemigos. La liberación de estos barriles de petróleo no necesariamente van a ser solo para poder hacer uso en los países, sino van a tener que irle dando a China. Y créanme, esto va a pasar. Para que también nos vayamos dando cuenta que dentro de este tablero geopolítico, esa gran supremacía depende también de este sector energético. Y ya en este plano, pues habrán notado que no solo es Estados Unidos el que toma las decisiones, sino ahora también, guste o no, o por lo menos esa es mi forma de interpretar
la llamada del presidente Donald Trump a Vladimir Putin, es que de alguna manera se necesita también estabilizar o mantener tranquilos a todos a estos actores geopolíticos como Rusia, como China, a la misma Unión Europea o los países aliados en la OTAN, para que no exista rechazo o condena a estos ataques, aunque organismos internacionales como las Naciones Unidas puedan salir a condenar lo que ha pasado. Realmente una cosa es la declaración y otra cosa es la acción, y la acción no la estamos viendo. Los países que tradicionalmente son aliados de los Estados Unidos, me refiero a los países europeos, por mucha condena que pueda salir, por ejemplo, España a decir que no está de acuerdo, pues todos van a cooperar o han estado cooperando. Y lo mismo pasa con Rusia. Puede que sea nuestra némesis, nuestro gran enemigo histórico. Sin embargo, pues también, además de ser una condena, no es que está participando dentro de esta incursión militar. No está respondiendo, como a salir en defensa de Irán. No lo están haciendo. Y lo mismo China. Incluso China, siendo una nación extremadamente dependiente de Irán, de su petróleo, está ahí haciendo simplemente declaraciones, pero no hay acciones. Para que usted tenga una idea de cómo este asunto energético tiene tanto peso sobre la economía del mundo y puede doblegar también a algunos políticos. Y no me refiero solamente al presidente Trump, me refiero en general en este tablero geopolítico, guste o no. En este momento todo el mundo está andando casi sobre huevos para no romperlos, con mucha delicadeza, para ver cómo van a avanzar, cómo pueden seguir adelante sin necesidad de crear un conflicto mucho mayor, porque por ahora solamente se ha cerrado el estrecho de Hormuz. Solo está cerrado y está dejando de salir la producción. Cosa totalmente distinta sería que estalle una guerra, una tercera guerra mundial, y que los principales pozos petroleros sean los blancos para atacar, y a partir de ahí, créanme, la economía sí tendría un grave impacto en el mundo. Bueno, para irnos a la pausa, solamente quiero mencionarle este pequeño dato, porque me imagino que ya usted estará enterado. El gobierno todavía sigue parcialmente cerrado y el presidente Donald Trump está presionando para que el Congreso pueda aprobar ya por completo la ley Save America o Save America Act, donde además de lo que se pide en cuanto a que exista transparencia en las próximas elecciones y que esto además de federal sea implementado a los estados como un requisito. Y me refiero a que la persona que es ciudadana americana solamente ella pueda votar, que esto sea presencial y que al momento de ir a votar tengas que tener una identificación que te acredite como ciudadano de los Estados Unidos. A esto también ha incluido que, en esta ley, que tampoco se permita que los hombres estén compitiendo en competencias de mujeres. Sí. Y nos parece que esto es extremadamente importante porque es la protección de nuestras jóvenes. Muchos hombres que se creen mujeres y que a través de estas leyes de diversidad, de equidad, igualdad o cualquier cosa que usted le quiera ver, lo que han hecho simplemente es convertirse en abusivos usurpadores que saben que si compitieran como hombres en categorías de hombres, pues no les va bien. Y son tan cobardes, tan desleales, que prefieren vestirse de mujer, decir que son mujeres y empezar a ganar trofeos que saben que en competencia masculina pues no lo harían. Y esto es una terrible injusticia. Pero bueno, el presidente está presionando en ello y relacionado a esto, el senador Ron Johnson dijo que quiere votar sobre cambiar la regla de filibusterismo del 60 votos que se necesita en el Senado para aprobar lo que piensan los demócratas, mientras los republicanos luchan sobre cómo lograr que esta ley Save America sea aprobada en la Cámara Alta. Dijo el senador Johnson: tengo colegas que simplemente no creen que los demócratas realmente lo harán, solo porque 2 de ellos se resistieron la última vez, aquellos 2 que fueron purgados de su partido, haciendo referencia a Joe Manchin y Kyrsten Sinema. Así que hagámoslo público, dice él, hagamos que la primera votación sea, acabemos con el filibusterismo y veamos qué hacen. Si votan no, probablemente sea lo único que les impida no acabar con el filibusterismo la próxima vez que tengan el poder, porque están públicos. O sea, él quiere que se revele en los nombres de los que vayan a votar para ver si así
la gente de sus distritos, o sea, sus votantes, sean los que les llamen, los presionen para que esta ley sea aprobada. Veo con mucha tristeza que hay estas fisuras, las cuales vengo denunciando en el Partido Republicano sobre todo. Y también me parece que es importante mencionar que esto que nos prometen a través de los principales medios de comunicación, sobre todo en español, cuando hablan de un bipartidismo, yo creo que es algo que ya deberíamos descartar. Ese bipartidismo político ya no sirve a los intereses de los estadounidenses. Y esto es desde hace mucho. Pero desde hace mucho, créalo o no. Vamos a ver cómo termina esta elección, porque el presidente está presionando lo más que pueda para que se pueda aprobar esta ley completa. No que simplemente sea el tema de las votaciones, sino los otros dos tópicos que también ha puesto para que esto sea aprobado de una buena vez. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, igual que en TikTok y YouTube. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. Lo invito también a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, el espacio donde encuentra varias notas, varios programas, periodismo objetivo e independiente. No lo olvide, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. El trabajo de ICE nos parece que hay que aplaudirlo. Están logrando lo que se ha prometido, que es atrapar a los inmigrantes que vienen a hacer daño a nuestra sociedad. El reporte dice que ICE ha detenido a 414 inmigrantes ilegales delincuentes sexuales contra menores de edad. Esto fue en Houston durante este primer año de la presidencia del presidente Trump. Más de 400 inmigrantes ilegales criminales acusados o condenados por delitos sexuales contra menores han sido ya arrestados en Houston, Texas. Y un funcionario declaró que los padres pueden dormir un poco mejor sabiendo que esos individuos ya no son una amenaza para sus familias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, anunció que las operaciones de deportación y control de ICE en Houston arrestaron a 414 de estos inmigrantes ilegales. Las autoridades dijeron que el número casi duplicó el de depredadores arrestados durante el último año de la administración del expresidente Joe Biden. Como grupo, los inmigrantes criminales arrestados fueron responsables de 761 delitos sexuales contra menores y 525 otros delitos penales, desde homicidio hasta robo. Se lo vuelvo a leer, tal vez a usted no le impacta, porque lo leí muy rápido, pero se lo vuelvo a leer. Dice el anuncio: los inmigrantes ilegales criminales arrestados fueron responsables de 761 delitos sexuales contra menores de edad y 525 otros delitos penales, desde homicidio hasta robo. ICE luego enumeró algunos de los arrestados, quienes provenían de países como Honduras, México, El Salvador, Colombia y el Reino Unido. Quienes hacen este artículo, Breitbart News, ha cubierto ampliamente estos delitos que inmigrantes indocumentados han sido acusados o condenados por cometer contra menores de edad. El medio informó en enero que un indocumentado fue acusado de violar a una niña de 14 años con autismo en California, un estado santuario. Al mes siguiente, un indocumentado fugitivo fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, comúnmente conocido como pornografía infantil. Bueno, para que usted tenga una idea, que no es como nos dicen los de la televisión en español,
que realmente no hay criminales dentro de los que llegaron en la administración de Joe Biden. Mire por acá, dice también, ICE Houston arrestó a 1,505 inmigrantes ilegales en noviembre pasado, incluidos miembros de pandillas, violadores de niños, fugitivos extranjeros. En relación con los 414 inmigrantes ilegales condenados o acusados de delitos sexuales contra menores que fueron capturados, el director interino de la Oficina de Campo de Operaciones, Gabriel Martínez, dijo: mientras funcionarios electos y expertos de los medios de comunicación de todo el país intentaban celosamente manipular al público estadounidense con noticias falsas sobre la misión de seguridad pública de ICE, los valientes hombres y mujeres de ICE seguían silenciosamente su trabajo para arrestar y eliminar a más de 400 peligrosos depredadores infantiles de nuestras comunidades locales. Y el trabajo de ICE habrá que reconocerlo, habrá que aplaudirlo, pero más importante, habrá que apoyarlo. Déjeme ver por acá. Este dato también parece interesante. El doctor Mehmet Oz, te recordará el doctor Oz, que tenía su serie de televisión, está desafiando a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, por la controversia o la controvertida atención a las personas transgénero y la cirugía de reasignación sexual para jóvenes, diciendo: nuestros niños no son conejillos de indias. Letitia James está amenazando con emprender acciones legales contra el Centro Médico de Nueva York, Wollongong, si no restablece su programa de salud para jóvenes transgéneros que los funcionarios del hospital anunciaron el mes pasado que estaban eliminando. Nuestros hijos no son conejillos de indias, dijo el doctor Oz en la carta del 10 de marzo a Letitia James. Dado que la evidencia médica emergente continúa demostrando el daño que estos procedimientos infligen a los niños, es irresponsable y falso declarar la otra cara de este debate científico en curso definitivamente médicamente necesaria. Oz continuó: es aún peor obligar a los médicos a realizar procedimientos que siguen siendo objeto de controversia sustancial. Además, es poco ético. Su afirmación de que suspender estas intervenciones constituyen discriminación ilegal es irresponsable. Pero, ¿qué nos podemos esperar de Letitia James? Esto es realmente, le digo, bochornoso, reprochable. Esta mujer es realmente una verdadera criminal. Es una verdadera enemiga de los niños, de los adolescentes. A ver, le voy a poner solamente una idea para que usted pueda más o menos ponerlo en contexto, para que vea no solamente las ambigüedades, sino lo contradictorio de gente como esta, que parece que tiene estiércol en la cabeza porque de nada, para nada tienen un poquito de sustancia gris. A ver, póngase a pensar usted. Cuando existe un producto que ya ha sido distribuido en el mercado, no se sabe a ciencia cierta que tenga, por ejemplo, salmonela, o que en alguno de los productos de alimentación tal vez alguien dejó caer una pequeña astilla de vidrio, de metal, lo que sea. Y no se dieron cuenta cuando se estaba produciendo. Pero empezaron a llamar personas diciendo que encontraron restos, residuos y que tal vez cuando lo estaban comiendo les causó alguna herida, algún daño. ¿Qué es lo que hace inmediatamente la autoridad competente? Seguramente usted que ve estos canales de televisión de los principales medios de comunicación, seguramente ahí verá que dicen: hay un recall, o sea, un llamado de retiro de productos. La FDA o cualquier organismo federal está diciendo que existe riesgo potencial de daño. Sin embargo, sin ser precisos en cuál de los productos, dicen: vamos a retirar todo ese lote del mercado. Porque, por lo general, ellos hacen su investigación y dicen: bueno, cuando se produce en lote, se vende en lote, se entrega en lote y se sabe a qué estados han llegado. Siempre hay una forma de cómo investigar y llegar al punto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las agencias federales para proteger de un posible potencial daño?
entonces mejor lo retiramos todo del mercado. ¿Se da cuenta? Por algo que tal vez puede ser una cosa muy pequeñita que haya aparecido en un solo producto, pero van a retirarlo todo porque es un peligro. No sabemos en cuál está. Y resulta que cosas que son tan obvias, como por ejemplo estas terapias de afirmación de género, que en otras palabras no es más que cortarle los órganos que están funcionando bien a jóvenes que están confundidos, a menores de edad que no tienen todavía el cerebro completamente desarrollado ni la conciencia completamente desarrollada. ¿Se da cuenta? Se ha demostrado que muchas de estas terapias de hormonización son dañinas para los niños y los adolescentes, porque incluso algunos de los químicos que son utilizados para aquellos que han sido sentenciados por violación y les dan castración química, parte de estos químicos están dentro de eso que llaman también la castración química, o lo que piden pues los bloqueadores de pubertad. Sin embargo, de alguna manera, gente que le digo, o sea, cuando lo comparo con estiércol, me parece hasta una ofensa contra el estiércol, porque hay gente como Letitia James y todos estos cultistas del género que no les importa el futuro de estos niños, porque parece que han sido tan frágiles para ser lavados el cerebro, que no se dan cuenta que esto es parte de esta agenda globalista que lo que quiere es la destrucción, la deshumanización y la reducción de la población mundial. Porque se han creído el cuento que le han dicho de que esto se trata de solo una teoría de conspiración. No, no es ninguna teoría de conspiración. Estas grandes élites vienen llevando adelante este proyecto y quieren consolidarlo como parte de la estructura pública en los países del mundo. Le han puesto distinto tipo de titular o eufemismos para que la gente se crea que esto que están haciendo es por el bien de la humanidad. Parece mentira, pero dentro de lo que yo podría resumirles toda esta agenda globalista, además de reducir la población mundial, pues también quieren que el ser humano esté tan acostumbrado a lo malo, a lo confuso, a la agresión y a todo tipo de formas que uno tiene para dinamitar la dignidad del ser humano, para que se normalice que puedes hacer con el ser humano lo que te da la gana. ¿No me lo cree? Véalo por donde usted lo vea. ¿Cuál es el propósito de las políticas de aborto? Destruir al ser humano, no dejarlo nacer. Pero además, vamos a cambiar el concepto moral para que no le llamemos asesinato del no nacido, sino le vamos a llamar derecho, para que la mujer que lo haga se sienta cómoda, se sienta menos culpable. Y entonces estás dinamitando la moral del ser humano, que está acabando con un miembro de su especie. Hablemos de toda esta agenda de género, esta agenda trans. Hay que dinamitar otra vez toda esta idea de cuidar al ser humano. No, ya no. Ya no importa lo que dice la ciencia, la medicina, la biología, la genética, la biología molecular. No, ya esto no importa. Aquí, si tú te crees aquí adentro mujer, eres mujer y punto. Sí, a ese extremo estamos llegando, hasta renunciar nuestra esencia natural. Pero el transgenerismo es parte de esta agenda de género porque lo que quiere es dinamitar esta dignidad humana, para que el ser humano primero sea lo que quiera ser, para que en nombre de esa diversidad, en nombre de esa tolerancia, inclusión, equidad, se permita que esta persona, que en vez de que sea tratada con una disforia de género o un trastorno mental, pues simplemente continúe con este trastorno y que termine estrellándose contra la pared y que después va a ser, créanme, terminan siendo relegados, olvidados, abandonados por esta misma agenda. Ya una vez que te han llevado por la hormonización, prácticamente te han hecho una castración química porque ya no te vas a poder reproducir. Adicionalmente a ello te han cortado tus genitales o igual tus senos.
Eso es irreversible, no importa la cirugía que hagas, eso no vuelve. Y estamos haciendo otra vez que esta agenda transgénero empiece a dinamitar lo que entendemos por ser un miembro de la especie humana y que a partir de estas leyes o derechos que se van haciendo para esta gente que quiere ser lo que quiera ser, entonces nuestra naturaleza humana va a ser transformada por una ley que va a determinar qué cosa es ser humano. Y un gobierno vendrá y te dirá lo que cree que es un ser humano. Y habrán personas que quieran sentirse superhumanos, mejores superhumanos, porque viene este planteamiento de todo este progresismo de que ser seres humanos simplemente no es suficiente, que debemos mejorarnos. Sí. Y de ahí va a venir nuevas políticas que van a permitir que la persona que se quiera sentir un superhumano va a poder cortarse las piernas para tener piernas biónicas o igual brazos biónicos. ¿Quién cree que lo va a pagar? Pues los gobiernos o toda esta agenda. Y vamos a seguir dinamitando la dignidad humana y lo que significa ser un ser humano. Y todos estos que están llevando adelante toda esta agenda perversa van a poder hacer con nosotros lo que quieran. Es más, esto puede ser una teoría de conspiración, pero las millones de personas que fueron vacunadas con las vacunas del COVID-19 tiene esta sustancia ARN mensajero que, como lo dice el doctor Robert Malone, lo que hace es cambiar el genoma humano. Quiere decir que lo que entendíamos por seres humanos con un gen claramente establecido, todo esto puede ser modificado de aquí a 3 o 4 décadas. ¿Y quiénes creen que van a ser los dueños de estos nuevos superhumanos? Parece mentira, pero ¿quién lo patente? Y ya hay patentes que se van trabajando. Y le digo, puede sonar a teoría de conspiración, pero no lo va a hacer. Y el punto final es una política que ellos ya lo tienen muy avanzada, que es la asistencia o la muerte asistida, la eugenesia. Sí. Vamos a ver cómo constantemente, ahora, en la medida que cada vez exista más gente confundida, que esté deprimida, que acuda a estos tratamientos de hormonización, pues va a decir que ya no quiere vivir más. Ya va a simplemente decir, y esto ya ha pasado. Hay gobiernos que van a, como por ejemplo el de Canadá, cuando alguien venga y diga, pues yo ya no quiero vivir, me siento muy deprimido o me siento muy enfermo. Y no estoy hablando de gente que tenga un problema de salud terminal a sus 70, 80 años y no quiere sufrir. No, gente joven, que le van a dar la muerte asistida. La eutanasia ya está funcionando. Sí, revise. Por donde quiera que lo vea, este es un plan perverso, pero que ya se viene trabajando desde el siglo pasado. Y creer en estos politiqueros que lo hacen pensando en el bienestar o que no se autoflagelen los niños es mentira. Lo que quieren es llevar adelante este proyecto. Y créanme, mientras la gente está más perdida, más confundida, más distraída, ellos van a seguir avanzando con su agenda. Déjeme avanzar con otro tema que me parece importante. Lo voy a leer muy de pasadita. Usted sabe que yo recomiendo que las personas que quieran un poco de trabajo de investigación puedan optar por Media Research Center, una de las páginas que hace trabajo de investigación sobre medios de comunicación. Le cuento, los programas de comedia, según un artículo, o este artículo de Media Research Center, bromearon sobre Estados Unidos y nuestros aliados el 94% del tiempo durante la primera semana de la guerra. Los comediantes de programas nocturnos reaccionaron al inicio de la guerra con Irán, no solo con una semana de desaprobación, sino también con un recuento de chistes desproporcionado. Según un nuevo estudio de Media Research Center, el 94% de sus chistes sobre la guerra fueron sobre Estados Unidos y sus aliados. Los analistas examinaron 20 episodios de Jimmy Kimmel, Live de ABC, The Late Show with Stephen Colbert, de CBS, The Daily Show, The Comedy Central y Late Night
with Seth Meyers y The Tonight Show starring Jimmy Fallon de NBC desde el lunes 2 de marzo hasta el 5 de marzo, descubriendo que 235 de 250 eran sobre nuestro lado y solo 15 sobre Irán. Y es que a veces uno se pregunta, ¿realmente parece que no tuviéramos la suficiente animadversión por los medios de comunicación? Y por eso estos siguen haciendo lo que hacen. Lo mismo que pasa con estos comediantes que no son más que actores políticos que ponen en las noches para redireccionar la opinión del público. Porque fíjense, en la mayoría de estos programas, ¿a quién atacan? ¿De quién se burlan? No son de los demócratas. No son de los que llevaron a los problemas que hoy estamos enfrentando. No. Y si usted revisa en los últimos 20 años, usted se va a dar cuenta que, al igual que Hollywood, estos principales medios de comunicación se han convertido en brazos operativos de la izquierda y de la más radical que ha tenido los Estados Unidos. Lo invito a que pueda leer este artículo en Media Research Center. Finalmente, solamente quiero de pasada también, el presidente de la FCC, Brendan Carr, dijo en un evento de políticas de Breitbart que la agencia está trabajando para revitalizar y empoderar a las estaciones de televisión locales y destacó la poca confianza que hay en los medios nacionales. Carr discutió su plan para revitalizar y empoderar a las estaciones de televisión locales en una entrevista con el jefe de la oficina de Washington, Matthew Boyle. Las normas actuales de la FCC limitan la capacidad de una sola entidad para poseer estaciones de televisión que alcanzan a más del 39% de los hogares estadounidenses con televisión. Otra regulación limita el número de estaciones que una empresa puede poseer, también conocida como la regla de las 4 principales. Se aplica a la propiedad de estaciones afiliadas a ABC, CBS, Fox y NBC. Bueno, otro artículo que lo invito a que lea, pero más allá de lo que diga este encargado de la FCC, yo recuerdo que cuando todavía trabajaba con esta estación de la T en roja, ya nosotros habíamos escuchado por el 2017 y nos llevaron a tener prácticas precisamente para que vayamos viendo que pues la gente ya no le gusta, y le estoy hablando hace casi 10 años, que ya la gente pues no gusta de la programación nacional. Propiamente, yo por lo menos lo que he entendido es porque desde las cadenas es donde se articulan las narrativas políticas. Es desde las cadenas nacionales que se articula lo que se quiere que estos medios de comunicación entiendan, que reciban el concepto y que eso lo adopten como opinión pública, que no es una opinión pública. Pero, a pesar de que existe una ley antimonopolios en los Estados Unidos, usted va a ver que estas grandes compañías tienen la capacidad de implementar narrativas, cambiar la línea de esa narrativa, imponer nuevos conceptos, nuevas verdades. Y nos quieren hacer pasar, incluso haciendo transmisiones en vivo, nos quieren hacer pasar lo malo por bueno. Dependerá mucho, no de instituciones como la FCC, sino dependerá mucho de usted. En terminar de quitarle el poder a estos medios de comunicación, que son los que establecen qué va a ser noticia y qué a usted le interesa saber, porque son ellos el filtro que determina qué es lo que usted debe ver, qué debe conocer. Son ellos los que lo elaboran. Y las necesidades de las personas, de los barrios, de los condados, de los estados, no son los mismos, todos son distintos. Y por eso nosotros entendemos que, si bien es cierto, la producción local es la que debe mejorarse, lo más importante será que la política, que es la que más influye y la que puede ayudar o entorpecer la vida del ciudadano de a pie, deje de estar manipulada, tergiversada e inclinada hacia a un solo lado de la balanza. Sí. Hemos visto que el Partido Demócrata tiene
a su más grande aliado, los principales medios de comunicación. Y ellos están alineados con toda esta agenda progresista, con toda esta agenda de la izquierda más radical que ha secuestrado al Partido Demócrata. Toda esta agenda perversa de la Agenda 2030, toda esta agenda globalista. Y nosotros entendemos que por ahora, los espacios en el Internet todavía siguen siendo libres y democráticos, aunque todavía existe censura. Sin embargo, sigue siendo una ventana por la cual la gente puede ver programación alterna a estos mentirosos de los principales medios de comunicación. Dependerá de usted que apoye a estos pequeños programas o a estos pequeños canales, a estos pequeños grupos de periodistas independientes, ya sea en YouTube, igual que en X o en cualquier plataforma digital, o seguir apoyando con su tiempo que está mirando a estos principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe esos a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 15, versículos 17 al 19. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.